Buenas tardes a todos, bienvenidos a la actividad del día de hoy. Vamos a iniciar con el tema. Es un tema importante por lo frecuente, siempre dentro de los motivos de consulta principales, tanto en las emergencias como en el área de consulta externa. No solo de la consulta de medicina interna, sino de otras consultas, por ejemplo, el área de ginecología, o incluso en el área de cirugía. Este tipo de afecciones son muy frecuentes. Evidentemente van a depender su forma de presentación, su severidad, su nivel de complicaciones que puedan desarrollar de una serie de situaciones derivadas del contexto clínico de cada paciente. Nosotros en el área de adultos lo que vamos a ver por lo general son infecciones urinarias en el contexto ambulatorio de personas que consultan con sintomatología, o vamos a tener la oportunidad también de ver pacientes que tal vez no tengan muchos síntomas, pero que nos consultan, y eso pasa muy frecuentemente, nos consultan con resultados de orina o con un cultivo que salen positivos, que salen alterados y que pues, nos piden nuestra interpretación. Y entonces, de acuerdo a lo que vamos a platicar hoy, vamos a ir aprendiendo qué y cómo vamos a poder abordar a estos pacientes. Así que, doctora Chalí, bienvenida y adelante con el tema, por favor. Muy bien, doctor. Bueno, como ya dijo el doctor, el tema de hoy es infección del tracto urinario. Bueno, la definición del tracto urinario es considerada generalmente como la existencia de microorganismos que son patógenos, está con o sin presencia de síntomas. Podemos clasificarla en una infección del tracto urinario baja y alta. En la baja, pues hay una colonización de bacterias a nivel de la uretra y vejiga, que estos normalmente se asocian a síntomas y signos como la urgencia, disuria, polaquiuria u olor fétido de la orina. Principalmente se dan afecciones como una uretritis o cistitis. En una infección del tracto urinario alta son la presencia de signos y síntomas que también se van a dar en una ITU baja, pero este también está asociado a una colonización ya a nivel del uréter o del parénquima renal. Estos ya pueden haber síntomas como escalofríos, fiebre, dolor lumbar, pueden haber náuseas y vómitos. Entre ellos podemos mencionar una pielonefritis. También está lo que son una infección del tracto urinario complicada y no complicada. En una no complicada es la que ocurre principalmente en pacientes que tienen un tracto urinario normal, sin alteraciones funcionales o anatómicas, o sin alguna historia reciente de alguna instrumentación. Estos síntomas estaban confinados principalmente en lo que es la uretra y vejiga, como habíamos mencionado. También estas infecciones son muy frecuentes principalmente en mujeres jóvenes con una vida sexual activa, ya que en estos pues no se toman las medidas necesarias para poder durante el coito, y pues eso nos da un mayor alcance a que los microorganismos puedan entrar al tracto urinario. En una ITU complicada, pues este ocurre debido a factores anatómicos o funcionales o farmacológicos que predisponen al paciente a una infección persistente o recurrente o a fracasos del tratamiento. Estos factores incluyen condiciones a menudo encontradas principalmente en ancianos, en una hipertrofia prostática u obstrucciones o presencia de bacterias resistentes a antibióticos múltiples. Está la infección del tracto urinario bacteriuria asintomática, que principalmente se da en la mayor parte de pacientes, en donde solo hay aproximadamente 105 unidades formadoras de colonias por mililitros de orina, y pues en estos no presentan síntomas. En una ITU recurrente te dice que es cuando hay más de 3 episodios de una ITU que han sido demostradas por urocultivo, en un periodo de 1 año.
Bueno, principalmente en la incidencia. Una infección del tracto urinario se da con mayor frecuencia en mujeres que en varones, ya que en mujeres, bueno, sin alguna alteración anatómica, hay factores que favorecen la prevalencia y la aparición de las infecciones del tracto urinario, como podemos mencionar el tamaño de la uretra, ya que en una mujer es más corta, aproximadamente de 4 centímetros, y en el hombre es aproximadamente de 20 centímetros. También la ubicación del meato uretral en el introito vaginal, el uso de espermicidas y diafragmas, una deficiencia de estrógenos como principalmente en niñas prepuberes y en la menopausia, también durante el embarazo y pues una higiene deficiente de genitales, especialmente en niñas. También nos dice que en un periodo neonatal la incidencia de las infecciones se da principalmente en varones, ya que estas frecuencias suelen ser más altas debido a las anomalías congénitas en el aparato urinario. También se da principalmente en varones después de los 50 años. Esto es debido por a una obstrucción por una hipertrofia prostática. En el 50 al 80% de las mujeres en la población general se va a contagiar de una ITU como mínimo durante toda su vida. Bien, en la etiología, pues tenemos varios microorganismos que nos puedan causar una infección del tracto urinario, pero el microorganismo más común que suele causar estas infecciones es la Escherichia coli, que es un bacilo gram negativo. Este microorganismo va a causar el 75 al 90% de las infecciones. También existen otros microorganismos, las cuales podemos mencionar, es el Staphylococcus, Saprophytus, Klebsiella, Proteus, Enterococcus y Citrobacter. También otros microorganismos gram negativos aerobios como la Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter y Morganella. Otros que son menos frecuentes pero que pueden aparecer son las bacterias gram positivas, como los enterococos y estafilococos aureus y levaduras. Eh, este microorganismo se desarrolla principalmente a una temperatura de 35 a 43 grados. También existen factores de patogenicidad de este microorganismo, como podemos mencionar las fimbrías, el antígeno OIK que presentan propiedades antifagocitarias, el lípido AR, que es el responsable de la acción pirógena. En factores predisponentes, pues podemos mencionar una ITU recurrente en mujeres posmenopáusicas. Este se da por ausencia de los estrógenos, una ITU en periodo premenopáusico, estado no secretor, un aumento de factores de riesgo de una infección que suelen estar asociados a una incontinencia, cistocele y un aumento del residuo postmiccional. También en la edad avanzada, debido a sondajes, incontinencia urinaria, incapacidad funcional. Otro grupo podemos mencionar en pacientes de edad avanzada, en ancianos. Este es debido a una disminución de la respuesta inmunológica relacionada con la edad. También hay una alteración en las defensas naturales. Hay una atrofia de la mucosa, como una atrofia de la mucosa vaginal y uretral, una hipertrofia prostática y disfunción esfinteriana, y comorbilidades principalmente como como la diabetes. También puedo mencionar la demencia avanzada o un riesgo de aspiración. En una hito complicada podemos mencionar la obstructiva, como habíamos mencionado, una hipertrofia benigna de próstata, en la estenosis ureteral, tumores, una litiasis, las estenosis pielocalicial
divertículos y quistes renales, también por cuerpos extraños como son el sondaje urinario, tubo de nefrostomía, estenosis ureteral, metabólicos, como habíamos mencionado, diabetes mellitus, fracaso renal o un trasplante renal. Y funcional, mencionamos la vejiga neurógena, reflujo vesicoureteral. Bien, en la patogenia lo podemos clasificar en tres fases: el entorno, el hospedador y el microorganismo. En el entorno, pues podemos encontrar lo que es la ecología vaginal, anomalías anatómicas y retención de orina y dispositivos médicos. En los factores ambientales, lo que mencionábamos como ecología vaginal, pues nos dice que en las mujeres la ecología vaginal es un factor ambiental importante que modifica el riesgo de una infección, ya que la colonización del orificio vaginal y la zona periuretral por microorganismos de la flora intestinal, principalmente lo que es la E. coli, es la fase inicial crítica de la patogenia de una ITU. También nos menciona que el coito se acompaña de un mayor peligro de colonización de la vagina por E. coli y con ello pues se agrava el peligro de una ITU. También nos menciona que posmenopáusicas y mujeres, nos dice que los lactobacilos vaginales que habían predominado se sustituyen por la colonización de bacterias gram negativas sobre todo. En anomalías anatómicas y funcionales, nos dice que toda situación o trastorno que permita la éstasis o la obstrucción, pues siempre predispone a una persona a contraer una ITU, principalmente los que son cálculos o una sonda vesical. Y bueno, como podemos mencionar como segundo, sería el hospedador. Mencionamos factores conductuales, enfermedades primarias, antecedentes genéticos. Nos dice que los antecedentes genéticos del hospedador influyen en la susceptibilidad de cada persona a mostrar una ITU recurrente, por lo menos principalmente en las mujeres. Principalmente se ha corroborado que esto en antecedentes genéticos principalmente se ha mostrado las pielonefritis. También nos dice que las mujeres con una ITU recurrente pues muestran una mayor probabilidad de generar la primera ITU antes de los 15 años. Bueno, y también podemos mencionar los que son el microorganismo. Siempre va a depender del tipo de microorganismo, la presencia de factores de virulencia, como habíamos mencionado anteriormente, y expresiones del factor de la virulencia. Uno de los factores de virulencia que es más conocida son las fimbrinas P, que son estructuras proteicas capilariformes que interactúan con un receptor específico sobre las células epiteliales del riñón. Hablando un poco de la clínica y la sintomatología, principalmente podemos clasificarla en dos. eh, una sintomatología de una infección del tracto urinario bajo. Esta, como habíamos mencionado, pues va a tratar principalmente de la vejiga y de la uretra. Entre ellas podemos mencionar una disuria, polaquiuria, tenesmo vesical, dolor en el hipogastrio, urgencia miccional, estranguria, una incontinencia urinaria y dolor a la palpación del hipogastrio. En una infección del tracto urinario alto que abarca el riñón o el uréter, podemos encontrar siempre los síntomas de una infección de tracto urinario bajo.
Acompañando a estos síntomas también podemos encontrar fiebre, náuseas, vómitos y una puño-percusión positiva. En el diagnóstico podemos hablar acerca principalmente de la sintomatología clínica. También podemos utilizar lo que son las tiras reactivas, los que son los que utilizamos en el hospital. También una orina simple más sedimento y pues el gol estándar de para el diagnóstico es un urocultivo. Bueno, acá les traigo algunas imágenes acerca de cómo, de un frote de una E. coli que podemos ver en la imagen del lado izquierdo. Y también podemos observar una tomografía de una pielonefritis enfisematosa. Una pielonefritis enfisematosa, pues es una infección necrosante grave que es causada por la proliferación de bacterias formadoras de gas que afecta el parénquima renal, pues cuya presentación clínica incluye varios grados de falla renal, acidosis metabólica, shock séptico, hiperglucemia, delirio y que a menudo pues este puede extenderse al tejido periorrenal. Pues la mayoría de estos casos se han diagnosticado principalmente en pacientes con inmunosupresión secundaria, diabetes mellitus, principalmente los que no tienen un control adecuado, principalmente en un 70 a un 90%, en vejigas neurógenas, en uropatías obstructivas e infarto renal masivo, con una incidencia mayor principalmente en mujeres en una edad mayor de 60 años. Como podemos observar en la imagen, pues es una talla de un abdomen con contraste en la que se evidencia pues el riñón derecho que está aumentado de tamaño, con una presencia de gas. Esto lo podemos observar en donde tenemos la flecha de color rojo. También podemos hablar acerca de un absceso perinefrítico. Esta es pues la infección urinaria ascendente, la diseminación hematógena o la contaminación de una infección adyacente son los mecanismos más comunes en la génesis de un absceso perirenal. Pues la presentación clínica es principalmente con fiebre en un 79% de los pacientes. Otros síntomas podemos mencionar como el dolor abdominal, en el flanco, síntomas urinarios y principalmente malestar general. Los abscesos perinefríticos pues pueden ser causados por diferentes tipos de microorganismos, pero principalmente los gram negativos aerobios en un 52% y siempre predomina la E. coli. También hay otros microorganismos como el Staphylococcus aureus, que en un 29% suele causar abscesos, y los anaerobios en un 17%. También hay otros microorganismos que son menos frecuentes en causar un absceso, como son la salmonella, enteritis o una candida albicans. En el, También podemos ver en esta imagen del lado izquierdo una tomografía de un absceso perinefrítico del riñón izquierdo, como nos muestra en la flecha de color blanco. Podemos observar absceso. Bueno, también podemos hablar acerca de los ultrasonidos de una pielonefritis aguda. Como podemos ver en la imagen del lado derecho, pues es un ultrasonido renal simple, pues donde se puede observar un aumento de la ecogenicidad y pues una pérdida de la diferenciación córtico-medular.
medular. Este es de un riñón derecho. Se puede observar que no hay una diferencia entre la línea corticomedular. En un ultrasonido renal, pues normalmente se observa un riñón aumentado de tamaño, con pérdida de la diferenciación corticomedular, con áreas de hipoperfusión que son visibles principalmente en el estudio Doppler, una hiperecogenicidad de la grasa del seno renal y con cambios de la ecogenicidad renal debido al edema, que estas suelen mostrarse pues como áreas hipoecogénicas. Hablando un poco del tratamiento, pues en una cistitis no complicada, podemos, principalmente está la fosfomicina, que es en una sola dosis y normalmente se receta 3 gramos, es única dosis. También está el cefadroxilo, que son principalmente 3 días de tratamiento, 500 miligramos cada 8 horas. El nitrofurantoína principalmente se da 5 días, de 50 a 100 miligramos 4 veces al día. Y también tenemos el trimetoprim-sulfamethoxazol por 3 días de tratamiento, con una dosis que va de 160 a 800 miligramos cada 2 veces al día. También en un tratamiento de una pielonefritis no complicada, podemos mencionar lo que es la ciprofloxacina, de 500 a 750 miligramos cada 12 horas. Una levofloxacina de 750 miligramos cada 24 horas. También mencionamos el trimetoprim sulfamethoxazol de 160 a 800 miligramos cada 12 horas. El cefotaxime, 2 gramos cada 8 horas. Está también ceftriaxona de 1 a 2 gramos cada 24 horas. Cefepime de 1 a 2 gramos cada 12 horas. Y está lo que es piperacilina tazobactam de 2.5 a 4.5 gramos cada 8 horas. Y esta sería mi presentación. Gracias. Perfecto, doctora, gracias. Vamos a profundizar algunos detalles relacionados con lo que nos acaba de compartir, solo para volverlos a reforzar. Existe, como en cualquier aparato o sistema del cuerpo, una serie de mecanismos de defensa que permiten que las bacterias o cualquier agente invasor no logre pues penetrar a esos mismos mecanismos de defensa y dar problema. Sin embargo, existen algunas condiciones que pueden predisponer a los pacientes, sobre todo los adultos, a tener este tipo de complicaciones de tracto urinario. El principal factor de riesgo para infección urinaria es el género, o sea, el hecho de ser mujer. Y sobre todo por los aspectos de tipo anatómico que derivan de su condición de mujeres. Como ya explicó la doctora, la uretra es mucho más corta que en el varón. El área del meato urinario está en cercanía mucho más estrecha con otras regiones del área pélvica que tienden a tener otra flora bacteriana de forma normal. Hay algunos otros factores, como por ejemplo la forma en la que se haga su higiene del área perineal la paciente, el hecho de hidratarse o no hidratarse bien. Recuerden que, pues aunque no deberíamos tampoco como varones andar ahí orinando en cualquier esquina, pues la verdad es que si urge es un poco menos complicado para un varón buscar algún rincón e ir a orinar que para una señora, para una dama. Esto muchas veces limita el hecho de que pues, se hidraten de forma correcta porque prevén que van a estar teniendo necesidad de buscar un lugar donde orinar de manera adecuada y eso las obliga muchas veces a no tomar suficiente agua pura.
Sin embargo, solamente con el hecho de hidratarse de forma adecuada, ya las pacientes, sobre todo si han tenido recurrencias frecuentes de infección urinaria, se puede reducir hasta un 50% el riesgo de esas mismas recurrencias. Entonces es importante reforzar estos aspectos de forma preventiva para pacientes que consulten, ya sea por primera o vez por infección urinaria o por recurrencias de la misma, para que se reduzca el riesgo de esas mismas recurrencias. Las bacterias como tal pueden ir desarrollando mecanismos de evolutivos que les permitan mejorar su capacidad de dar infección, y ya los mencionaba la doctora, la causa principal bacteriana de infección urinaria es la E. coli en adultos. Da más del 80% de las infecciones de tracto urinario, no es la única, y hay algunos factores como la instrumentalización, la hospitalización, las inmunosupresiones que favorecen la posibilidad de tener bacterias distintas, como las que ya se mencionaron. Pero es importante buscar estos factores y corregirlos. Hay un factor para las mujeres también en la edad ya postmenopáusica que también favorece el cambio no solo del epitelio uretral, sino también de la flora bacteriana del área perineal, y es la hipoestrogenemia que se da con la menopausia. Entonces, en algunos casos, sobre todo si las mujeres tienen recurrencias de infección urinaria, es conveniente considerar el uso de terapia de reemplazo estrogénico, no necesariamente sistémico, es decir, no por vía oral en su administración, sino por vía local, o sea, directamente aplicado a los estrógenos a nivel vaginal. Esto puede ayudar a reducir el riesgo de estas infecciones recurrentes en esos casos. Entonces, también es importante tomarlo en cuenta. Preguntas que a veces se hace uno en el seguimiento. ¿Es importante o es necesario, mejor dicho, hacerles controles de examen de orina y de urocultivo a las pacientes siempre que han concluido un tratamiento? La verdad es que la mayor parte de las veces no es necesario, no es indispensable. Sin embargo, en pacientes que ustedes consideren que tengan algún factor de riesgo para recurrencias, sí es conveniente asegurarse de que haya una resolución completa de la infección a través de la realización de un examen de control de orina, más o menos a la semana de que concluyeron el antibiótico, y si se puede, idealmente un urocultivo, pero no es indispensable en la mayor parte de los casos, porque tampoco todas las pacientes van a desarrollar recurrencias. Pero si presentan algún factor de los que ya mencionaron, sobre todo de índole anatómico, y en varones, de hecho, sí es importante considerar ese riesgo, porque no es tan frecuente que los varones tengamos infección de tracto urinario. Si la tenemos, casi siempre hay que pensar en algún factor de tipo anatómico que está favoreciendo que se desarrollen este tipo de infecciones. Pues en esos casos uno sí tiene que asegurarse de que se ha corregido totalmente la infección, que se ha resuelto a través de la realización de controles de orina y, pues, idealmente, un cultivo de orina. Precisamente en esas situaciones uno debería pensar en descartar alguna anomalía de tipo anatómico. En varones, y sobre todo si tienen más de 50 o 60 años de edad, casi siempre es la próstata la que está dando problemas. Entonces tiene que tener una evaluación urológica y determinar si no tiene hiperplasia prostática benigna como factor predisponente. En mujeres casi siempre tiene que ver o con los factores de hipoestrogenemia que comentamos o con alguna situación que involucre a la vejiga urinaria. Pueden tener cistocele, pueden tener también alguna otra anomalía con debilidad del piso pélvico, incontinencia urinaria, y esos factores pues predisponerlas a tener recurrencias. ¿A quiénes operar? Obviamente no a todos, pero si los pacientes tienen cuadros como los que nos mostró la doctora aquí con los ejemplos de las imágenes, sobre todo abscesos perinefríticos, ahí casi siempre hay que considerar cirugía. Cuesta un poco convencer a los cirujanos de llevar a los pacientes a drenaje. La verdad, se los digo, se resisten mucho pues a ir a drenar un absceso perinefrítico, y casi siempre se decantan por la opción de darles antibióticos el tiempo necesario, el tiempo que el paciente requiera. Pero eso nos complica porque al final se vuelven tratamientos demasiado prolongados. Básicamente tratamientos de 2-3 meses de antibiótico continuo para tratar de mejorar el absceso. Si el paciente tiene un absceso suficientemente grande y es accesible, incluso uno podría considerar hacer un drenaje percutáneo guiado por tomografía o por ultrasonido, pero lo ideal es que el paciente sea evaluado por urología y se lleve a sala de operaciones a drenar ese absceso.
ya se dejan catéteres de drenaje y todo, se les sigue antibiótico. Eso mejora la respuesta y la tasa de eficiencia de los antibióticos ante esos cuadros clínicos. En los casos de pielonefritis enfisematosa depende de qué tan severa sea la condición del paciente, qué tanto esté afectado. Pero en estos casos, si el paciente está estable, se puede uno dejar llevar, digamos, por la evolución y continuar con tratamientos antibióticos de amplio espectro durante un tiempo suficientemente prolongado, pero si uno considera que el paciente se está complicando, pues también habría que evaluar la necesidad de llevarlo a sala para una nefrectomía. En esos casos, pues ya definitivamente hay que considerar manejo quirúrgico. Y vamos a ver. Ahí estamos. Por lo general se requiere solo tratamiento médico, como dice la doctora, y por vía oral, ¿verdad?, para aliviar a estos pacientes. Habiendo dicho esto, pues vamos a dar por concluida la sesión y vamos a ver si tienen alguna duda o comentario el auditorio.